Programa Energía, Combustibles y más. Le traemos un contenido muy variado. Vamos a hablar de todas las noticias más impactantes en materia de energía y combustibles. Asimismo, haremos resúmenes y análisis de las mismas y les explicaremos también sus partes de una manera muy didacta. Hoy también tendremos un tema muy interesante para desarrollar, que es el del gas natural desde una perspectiva internacional. Este tema va a ser explicado por el analista dominicano radicado en los Estados Unidos, Miguel Andújar, que nuevamente nos acompaña. Es un honor para nosotros tenerlo. Dicho esto, muy buenas noches a mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Ignacio Matos? Muy buenas noches, Luis, a Colón, a Miguel, a toda la radioaudiencia que nos escucha, a quienes nos están viendo a través de las redes sociales y a quienes nos verán en diferido en los próximos días. Para mí siempre un honor, un placer compartir espacio con ustedes, poder interactuar, confesarles nuestros mayores propósitos y también, bueno, pues nuestras experiencias e impresiones en lo que tiene que ver con el sector. En una semanita o en un día cargado de informaciones derivadas de otros ámbitos de la actualidad local, pero aquí estamos nosotros para traerles lo mismo, enfocado en los temas que nos interesan, que es energía y combustibles. Y bueno, siempre hay espacio para algo más, como dice nuestro nombre. Así es, así es. Gracias, Ignacio. Muy buenas noches, José Colón Contreras, ingeniero eléctrico, pero sobre todo gran persona. ¿Cómo estás, José? Adelante, Luis. Estamos bien, Ignacio, Miguel, ¿qué tal? Aquí estamos como cada martes, entusiasmados por lo que yo llamo el desahogo de los martes. Para de alguna forma u otra, con lo poco o mucho que uno pueda conocer en el ámbito que nos manejamos, pues podamos aportar a un granito a nuestra sociedad, a la República Dominicana, con estos temas que cada vez son más necesarios conocer y manejar, porque estamos hablando de cosas que consumimos, energía eléctrica, combustibles, y todo lo que sea provechoso, pues entonces la gente lo tiene que saber. Incluso luego me quedé con ansias de seguir tratando el tema de los residuos sólidos, porque realmente es un tema que tiene mucha importancia para nuestro país, para comenzar el aprovechamiento. Con el tema de la tendencia internacional y los temas de combustible que aquí Miguel nos trae, es mucho más fácil entender muchas cosas, más lo que tú, Luis, ya tienes todo el programa mencionando, del porqué de las cosas con los combustibles. Aquí los que nos escuchan fielmente y que queremos que se sumen más, ya saben más o menos cómo es que esto se maneja, que no es algo así como uno cree que salió de la nada, mágicamente. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de las noticias, pero antes de pasar a la parte de las noticias, más tarde escuchar a Miguel desarrollando el tema del gas natural desde una perspectiva internacional, lo saludamos. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches, José, Ignacio, Luis, todo bien. En el día a día, como dijeron anteriormente, lluvia de noticias. No paran las noticias lo que afecta el sector energético en sentido general. Y hoy un día uno tiene una perspectiva y mañana es otra. Nunca sabía, hay que estar pendiente y para eso estamos aquí. Exactamente, así es. Por eso toda la semana nosotros vamos, aunque tratamos los temas, muchos temas que coinciden, pero es con diferentes informaciones, porque en ambos sectores, energía y combustibles, varían no diarios, sino que varían por hora. Bueno, dicho esto, sin más, empecemos con la noticia más importante en materia de energía. ¿Qué nos cuentan en energía? Mira, Luis, esta semana ha sido bueno, me fui adelante, José. Dale, que la mía es breve. Esta semana ha sido muy intensa en materia de informaciones que son sensibles, como decía Miguel, para la cotidianidad, para el día a día del sector energético. Algo que tal vez no se le dio mucha repercusión mediática, pero que lo rescatamos por la importancia que tiene, fue una reunión que sostuvieron la semana pasada, si no me equivoco, el jueves,
los administradores gerentes generales, bueno, ahora se llaman gerentes generales, si no me equivoco, según la nueva nomenclatura implementada, de la EDESUR Dominicana y de la EDENORTE Dominicana con el presidente de la República. Creo que quien está hoy en día ostentando de manera interina la gerencia general de EDESTE, de Empresa de Electricidad del Este, EDESTE, el licenciado Andrés Astacio, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Sedes, no pudo participar porque se encontraba en una sesión en el Senado a la que haremos referencia un poquito más adelante. Pero según lo comentado por los gerentes generales de EDENORTE y de EDESUR en su reunión con el presidente Luis Abinader, el pasado jueves pasaron balance un poco de lo que viene siendo la gestión de dichas entidades, pero recalcaron en una preocupación que a nosotros también nos embarga, y es el tema relacionado al déficit que hoy en día se percibe en las empresas distribuidoras de electricidad, quienes en adición, bueno, ya a la carga que tienen por el costo de la energía y la dificultad que se presenta para poder cobrarla en términos eficientes por diversas razones, a esto se le suma el hecho de que producto de la virtualidad a la que han tenido que acogerse muchas actividades de la vida social, de la vida diaria de nuestro país, entre las cuales quizá la de mayor repercusión es la actividad educativa, pues ha implicado la necesidad de que las distribuidoras pues tengan que suministrar mucho más energía, y la capacidad que tienen pues de gestionar demanda para poder cubrir el déficit pues se ve muy mermada. Eso definitivamente afecta los números, no podemos llamarnos engaño, afecta definitivamente los números de gestión, a pesar de que existen otros elementos que quizás sean un poquito más gerenciables o gestionables, pero esto no puede dejar de ser una variable a considerar por el alto impacto que tiene en la diferencia de precios de las distribuidoras, es decir, en lo que se constituye el déficit. A eso también ellos le sumaron quizá una crítica, han sido muy recurrentes en las críticas a las pasadas administraciones, es parte quizá de su filosofía de gestión, el hecho de que las empresas distribuidoras se encuentran hoy en día desabastecidas de materiales que les permitan acometer con el rigor que se requiere los procesos diarios de la operativa, y también los procesos de normalización de clientes, es decir, de adición de clientes a la red para tratar de disminuir la cantidad de energía que se pierde por usuarios que no se encuentran en el ciclo comercial, es decir, usuarios que perciben la energía de manera irregular. Y uno de los puntos más importantes en el proceso de reducción de pérdidas de las empresas distribuidoras, pérdidas no técnicas, es precisamente eso, el tratar de incorporar la mayor cantidad de clientes al ciclo comercial de forma que se pueda recuperar la energía que los mismos consumen. Esas son en grosso modo las denominadas pérdidas no técnicas, vinculadas también al fraude eléctrico y demás. Y están las pérdidas técnicas, aprovecho para señalar el tema, que son las pérdidas derivadas de las condiciones de la red, la energía que se pierde durante el proceso de transformación y demás, en el cual incide mucho el estatus de las facilidades a través de las cuales, de las instalaciones a través de las cuales se realiza el proceso. A esto debemos añadir el hecho de que estamos entrando en una época bien difícil, y es la época del verano. El calor se intensifica, lo cual quiere decir que la demanda de electricidad aumenta, y si a eso le sumamos un proceso de dificultad de gestión, pues es muy posible que los números del déficit lo único que hagan tienda a crecer. Además de eso, las licitaciones que han lanzado... No la deje de lado. ¿Cómo, perdón? La temporada ciclónica dificulta también. Mira, totalmente, y te agradezco mucho ese heads up. La temporada ciclónica es una contingencia que pesa de manera fuerte en esta época, que inclusive en los últimos años la temporada ciclónica hemos visto que ha dejado de ser regular, es decir, ha dejado de responder a un parámetro con todos estos temas del cambio climático, y ya tenemos inclusive eventos ciclónicos o eventos de abruptos climáticos en épocas donde no se esperaba. Sin embargo, en estas fechas, pues por lo menos nuestra demarcación geográfica pues nos permite planificarnos un poco, y eso implica que las necesidades de abastecimiento de las distribuidoras son mayores, porque no es tan solo para acometer la operativa cotidiana, sino para estar preparadas ante una potencial contingencia que pueda hacer el suministro mermar. Entonces, es un reto muy grande. Hay una licitación en curso para la compra de materiales
Pero esas licitaciones sobre la base de la ley 340, como todos sabemos, pues toman su tiempo, no tan solo desarrollarlas desde el plano administrativo, sino también esperar el proceso de fabricación, el proceso de importación, el proceso de desaduanización y el proceso de instalación de esos materiales, con lo cual digamos que estamos ante una situación ciertamente vulnerable. Por lo tanto, el hecho de que el presidente de la República esté enterado y haya decidido tener de primera mano esas informaciones y tal vez asumir medidas de rigor en ese sentido, pues lo vemos como una señal importante para resaltar. Bien, entendido, Ignacio, muy bien explicado. Y estamos muy de acuerdo con los razonamientos esgrimidos. Bueno, hermano José Colón, coméntanos qué nos tienes como noticias, buenas noticias en materia de energía. Bueno, yo quizá un poco menos extenso, pero bien contento de ver que no se ha tirado la toalla en cuanto a tener entidades internacionales, que en este caso sería el propio gobierno de los Estados Unidos, me imagino a través de los organismos multilaterales que disponen, el anuncio de un plan de inversión de aproximadamente 4.000 millones de dólares en el cuatrenio 2024-2028 en la República Dominicana para tratar de solidificar, empujar a que el sector energético se resuelva el problema energético de la República Dominicana. Y eso salió un anunciado periodístico hace unos días, en el día, y con una intención de que se pueda tener una infraestructura eléctrica robusta, que aquí ya hemos mencionado con otros expositores anteriormente, para poder exportar energía eléctrica desde República Dominicana a Haití. Y eso obviamente va a traer consigo la posibilidad también de podernos interconectar con un sistema como el de Puerto Rico. Hasta ese nivel se quieren hacer inversiones. Según lo que detalla o resalta el enunciado periodístico, y pensando en los datos que ya uno conoce del sector, bien es cierto que comparándonos con Haití, el nivel de electrificación que tiene nuestro sistema es totalmente mayor, según los datos que yo tienen, 97%. Haití anda, según un informe que vi hace un tiempito, de las Naciones Unidas, anda por un 25% de electrificación total y con sistemas aislados. Eso es muy bueno, saber estas informaciones. Y también ese plan de inversión conlleva robustecer la infraestructura energética, tanto en transmisión, generación como distribución. También con un plan agresivo de aprovechar las fuentes alternas de energía, principalmente orientado a disminuir la utilización de fuentes fósiles en hogares. Un plan completo de eficiencia energética y de concientización sobre el racionamiento del consumo. En fin, que es interesante saber que que la República Dominicana cuenta con ese apoyo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso va a dinamizar mucho más la industria eléctrica y todo lo que beneficia al país en cuanto a lo que es la economía, las empresas, las medianas, las microempresas, y para que no se detenga. Aunque hoy en día se esté hablando de que tenemos escasez de materiales en las distribuidoras, pues no es menos cierto que con estos planes que se tienen a futuro y con estos apoyos económicos que tiene a futuro y lo que esté llevando a cabo el gobierno, pues se va a volver a dinamizar, porque la población debe de entender y recordar, y quienes dirigen el tren gubernamental en la parte eléctrica, señores, el sector eléctrico es dinámico, eso es un cuerpo en funcionamiento constantemente y todo lo que se le vaya a hacer a él tiene que hacerse de manera dinámica, no hay otra forma. De manera dinámica y de manera integral, José. Exactamente. Tiene eso, que, como lo hemos dicho aquí, no es solo que un técnico esté apretando un cable allí, tiene que haber toda una estructura gerencial que le funcione dentro de la empresa, tiene que haber una sinergia entre el ente regulador con la empresa proveedora del servicio, tiene que haber toda una sinergia entre el ente generador, transmisión, todos tienen que estar a una para que el servicio y el suministro sea económico, seguro, ininterrumpido, o sea, que haya continuidad del servicio, siempre con la claro. Y precisamente, inclusive, Luis, déjame decirte antes de que vayamos a la pausa, es parte de lo que se comentó esta semana
con el ministerio, una reunión que tuvo el Ministerio de Energía y Minas con la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, donde el tema tal vez más importante que se estuvo tratando fue el plan de expansión del sector eléctrico. Y no podemos ver el plan de expansión solamente desde la órbita de la generación de electricidad, donde tal vez es el área, digamos que el rubro donde mejor estamos en la industria básica de nuestro sector, por la robustez, la diversidad que tiene nuestro parque de generación, lo cual mencionamos todas las semanas, porque es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos y muy confiados, pero también hay que acometer las mismas iniciativas en otras actividades sin las cuales la generación pues no funcionaría, que son básicamente la transmisión de electricidad, que es el proceso a través del cual una vez se genera, pues se transmite por redes de alta tensión hacia los centros de distribución, en la cual pues es otra de las actividades que amerita pues una constante intervención económica, intervención operativa para que funcione como decía ahorita, de manera totalmente pues integral. A eso, bueno, pues pasamos al área de la comercialización, que es el proceso donde ya esa energía que ha sido generada, ha sido transmitida y que ha sido distribuida, pues se vende a los usuarios finales. Entonces, ese plan de expansión que se hace, pues necesariamente tiene que cubrir no tan solo, reitero, el área de cómo producimos energía a través de qué fuentes lo hacemos y cómo abaratamos el costo, sino también cómo la transmitimos, cómo perdemos menos electricidad mientras se transmite, mientras se distribuye, cómo podemos cobrar esa electricidad que se genera, porque recordemos que una de las características básicas que tiene la electricidad es que la electricidad en principio no se almacena, al menos en términos comercialmente amplios, aunque hemos avanzado un poquito, lo que quiere decir que aquella electricidad que se genera y no tiene un comprador destinado, un comprador identificado, pues se pierde. Por esa razón es que el plan de expansión tiene que ser bajo la etiqueta de integral. En todo momento debemos acometer las 4 actividades para que el tema pueda funcionar. Y a mí me alegra bastante eso que señala Colón respecto del apoyo que hemos venido recibiendo del gobierno de los Estados Unidos y también de otras naciones como el Fomento de España, como Alemania. Tuvimos a la Agencia de Cooperación alemana que ha intervenido bastante en el tema y sigue interviniendo, inclusive no tan solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito regulatorio, para dotar a nuestro sector de una estructura institucional que pueda funcionar de manera mucho más eficiente, y así como también otras naciones emergentes, de economías poderosas emergentes de origen asiático, que como todos sabemos han venido poniendo sus pininos para apoyarnos a nosotros en algunas actividades como es Corea del Sur, como es la propia China. Ignacio, no es menos cierto que el sector eléctrico debe de ser manejado por los mejores especialistas o expertos que pueda tener nuestro país para que todo esto surta efecto y perdure en el tiempo. Porque recuerden que lo primero que sale a relucir cuando se habla del sector eléctrico es la ineficiencia de la gestión. Y es algo que es bueno que como país, el gobierno, como ciudadanos, los gremios educativos, todo el mundo se ponga a una, porque realmente ya no podemos seguir, o sea, no es sostenible seguir viendo cómo entidades siguen prestando y aquí nosotros seguimos haciendo transformaciones, buscando una fórmula que quizás no está en simplemente sentarse ligeramente con numeritos. No, esto hay que trabajarlo de manera planificada, de manera organizada, de manera pujante. Y ya tú lo sabes, porque uno lo ha vivido en cuanto a las experiencias que se ha tenido en el sector. Por esa razón he sido reiterativo en la importancia de las noticias que hemos comentado en este primer segmento en energía. Comenzamos por la reunión del presidente y la retroalimentación que recibió la máxima autoridad ejecutiva de nuestro país y la preocupación que externa respecto del funcionamiento del sector. Segundo, la máxima cabeza del sector eléctrico estatal, el ministro de Energía y Minas, junto a la entidad del sector privado de mayor arraigo, de mayor concentración en cuanto a la actividad del sector, que es la ADIE,
Lo que quiere decir que efectivamente estamos en un momento de encrucijada, no tan solo derivado de esta pandemia que nos afecta a todos, sino los efectos que la misma ha tenido sobre el sector energético en sus diferentes ámbitos, algo sobre lo que Miguel se va a explayar en el próximo segmento, pero que nosotros, bueno, debemos señalar en el presente. Asimismo, bueno, aprovecho rápidamente para dar otra noticia, Luis, si me lo permite. No dejemos los datos breves, no te preocupes, vamos a hablar. Lo que pasa es que es muy importante señalar que el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la GES anunció la semana pasada en una visita que ya mencionamos al Senado de la República, donde fue a pasar balance respecto de la gestión actual de las empresas distribuidoras de electricidad, la querella que se depositó ante el Ministerio Público respecto de las anteriores gestiones, a lo que también nos referimos en programas pasados, pero esta vez señaló un plan que existe para auditar de manera financiera y técnica la central termoeléctrica de Punta Catalina, que desde el momento en que se anunció la convocatoria para su contratación y construcción, diseño y construcción, pues ha estado en el ojo de la controversia. Según lo que informa el licenciado Astacio, la intención de esta auditoría es verificar los aspectos relacionados al costo de la construcción y el funcionamiento técnico de dicha central, lo cual incluso hemos visto que ha generado en algún momento, ha suscitado ciertas diferencias en cuanto al sector eléctrico estatal actual. Pues a veces las autoridades que se encuentran dirigiendo la planta pues han presentado informaciones respecto a su funcionamiento que han chocado, colisionado con lo que las autoridades del sector han establecido respecto de la misma. Por lo tanto, mira, mientras más claro es el programa respecto de un activo tan importante para el Estado dominicano y tan importante para el funcionamiento del sistema eléctrico dominicano actual, como es la central termoeléctrica de Punta Catalina, que tiene más del quizá el 30% de la oferta de generación, concentra casi el 30%, Colón ahorita me lo puede corregir. Afirmativo. De nuestro parque de generación, pues mientras más claridad haya respecto de cómo se contrató, pero más aún de cómo funciona y cómo opera la misma para hacerla eficiente, pues mucho mejor. Y por eso saludamos enormemente el hecho de que se vaya a llevar a cabo esta auditoría, cuyos resultados estamos esperando con ansia para comentarlo aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. Pues muy bien, o sea, comentarios bien extendidos y bien detallados de estas noticias en cuanto a la energía. En cuanto a los combustibles, tenemos varias noticias. La primera que podemos dar es sobre los movimientos del petróleo. El barril WTI West Texas Intermediate, que tuvo su precio más alto dentro de los últimos 2 años, hasta hace poco, empezó con una baja. ¿Y por qué se produjo esta baja? Bueno, por la variante del COVID-Delta. Esta variable del COVID está afectando de manera galopante muchos países importantes. Por ejemplo, está impactando a Europa nuevamente, al sureste de Asia. Australia ha vuelto al confinamiento. Recordemos que Australia fue uno de los primeros países que levantó el confinamiento y se declaró libre de COVID en un momento. Ha vuelto el confinamiento por esta variable. Llegó a la República Dominicana. Esto ha sido confirmado. Entonces, esto ha quitado la presión al alza del barril de petróleo y eso también ha causado que baje un poco. Asimismo, también la demanda del verano en los Estados Unidos fue sobreestimada. Recordemos que en los Estados Unidos en el verano es cuando más sube normalmente el precio del tipo WTI, este barril de petróleo, por la alta demanda, pero esto se sobreestimó bastante. Los inversionistas en materia de barriles de petróleo, esto es un tema que nos va a hablar el analista Miguel Andújar, pero le comento así de manera previa, que tienen siempre su mirada puesta en las reuniones de la OPEP, donde se deciden el aumento o los recortes de producción de petróleo, y esto tiene una alta incidencia en los precios, tanto del crudo del tipo Brent como del tipo West Texas Intermediate. Y asimismo, el pacto nuclear con Irán. Como siempre, les explicamos un poco sobre las cosas, sobre la OPEP.
ya lo hemos explicado, pero se lo volvemos a hacer una reseña. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue fundada en el 1962, reúne unos 13 países, y de acuerdo a lo que decida de aumentar o reducir la producción, tiene una alta influencia en el mercado de los combustibles de manera global. La OPEP maneja el 43% de la producción mundial de petróleo y cuenta con el 81% de las reservas mundiales. Dentro de los países que la conforman, tenemos Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Angola, Venezuela, en fin, son 13, les he mencionado por lo más importante. Entonces, recordemos, los inversionistas siempre tienen la mirada en las reuniones de la OPEP para saber hasta qué punto invertir y cómo. Asimismo, también en el pacto nuclear con Irán. Nosotros debemos saber qué es el pacto nuclear con Irán. Bueno, es el pacto a que llegaron las potencias, los países que son del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Irán en el 2015, en el cual se estableció el levantamiento de sanciones económicas que pesaban sobre Irán. ¿A cambio de qué? A cambio de que Irán limitara a usos pacíficos su programa nuclear, asimismo redujera sus reservas de uranio enriquecido, también limitar el número de centrifugadoras para enriquecer uranio, también reformar a sus reactores de agua pesada para que no puedan producir plutonio, y también a no construir una planta de este tipo hasta el 2030. Entonces, ¿qué sucede? Este pacto se estaba llevando a cabo, pero en la administración de Donald Trump decidió excluir a los Estados Unidos del pacto por entender que se seguían desarrollando armas nucleares y que este pacto no garantizaba el apoyo a la financiación de grupos terroristas. Este pacto tenía que endurecerse en este sentido, no estaba de acuerdo y volvió a imponer las sanciones a Irán. Entonces, estando Irán sancionado, ¿qué es lo que sucede? Que los inversionistas en cuanto a la producción de petróleo están detenidos. No se está invirtiendo en la producción de crudo en Irán. Entonces, Irán está siempre intentando de que se reanude el pacto nuclear para que se levanten las sanciones y los inversionistas puedan invertir y Irán pueda producir más crudo. Actualmente Irán produce unos 2.800.000 barriles por día, y si esto se da, se estima que pudiera producir hasta 1 millón de barril más adicional diario, lo cual es muy importante. Llegar casi a 4 millones de barriles diarios es muy importante. Entonces, los inversionistas igual siempre tienen muy en cuenta qué pasa con las negociaciones del pacto nuclear. Tal vez Biden decida volver al pacto nuclear o puede decidir mantenerse retirado. Bien, en cuanto a lo local, pues algo muy bueno, una muy buena noticia en materia de precios. Luis, te pido que por favor antes de entrar a lo local, hagamos la pausa que nos llama y sigamos con la noticia que te queda, o tal vez le demos paso primero a Miguel y luego continuamos con esa noticia muy importante y los datos breves de Colón que no se van a quedar. Por favor, manténganse en sintonía con su programa, ya volvemos. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad.